Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que sin duda va a generar debate y, estoy seguro, muchas opiniones diversas entre ustedes. Vamos a sumergirnos en unas declaraciones bastante sorprendentes de una figura pública que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo, y no solo por su talento, sino también por su innegable atractivo. Como pueden ver por el título, vamos a hablar de Can Yaman y unas confesiones que han dejado a muchos con la boca abierta. ¿De qué se trata todo esto? Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a entender el contexto y a analizar las posibles implicaciones de estas palabras. Antes de que nos adentremos en materia, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos lo más interesante y candente del mundo del espectáculo y la cultura popular, así que no se queden fuera. Ya dicho esto, vamos al lío. El tema de hoy gira en torno a unas recientes declaraciones del actor turco Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can Yaman es un actor que ha alcanzado una fama estratosférica gracias a sus papeles en exitosas telenovelas turcas y, más recientemente, a sus incursiones en producciones internacionales. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en un ídolo para muchas personas, especialmente en América Latina y Europa. Sin embargo, lo que hoy nos ocupa no es una nueva serie o un proyecto cinematográfico, sino unas palabras que han resonado con fuerza por su contenido inesperado. Específicamente, Can Yaman ha confesado algo que ha puesto en jaque muchas de las percepciones que se tenían sobre él o, más bien, sobre sus interacciones y relaciones. La frase clave que ha desatado esta tormenta de comentarios es, básicamente, una negación categórica de tener interés sexual o romántico en alguien en particular, y lo más intrigante es que esa persona resulta ser alguien de nuestro interés, algo que veremos a continuación. Resulta que en una entrevista reciente se le preguntó a Can Yaman sobre la posibilidad de una relación o, digamos, un acercamiento más íntimo con una figura que también goza de gran popularidad, y su respuesta fue un rotundo «nunca tendría sexo con él». La identidad de él es precisamente lo que ha encendido las redes y los foros de discusión. Estamos hablando de nadie menos que de su colega y coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus, Demet Özdemir. Como muchos recordarán, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en pantalla era tan palpable, tan magnética, que miles de fans alrededor del mundo soñaron con verlos juntos en la vida real. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, vivieron una historia de amor que conquistó corazones, y esa conexión ficticia traspasó la pantalla para muchos espectadores, quienes esperaban, o al menos imaginaban, que esa chispa pudiera existir también fuera de los sets de grabación. Entonces, ¿por qué esta negación tan categórica? ¿Qué hay detrás de estas palabras? La verdad es que las declaraciones de Can Yaman han sido interpretadas de múltiples maneras. Por un lado, está la interpretación más directa, simplemente no hay atracción sexual entre él y Demet Özdemir. Esto, aunque para muchos fans pueda ser decepcionante, es una realidad perfectamente válida en cualquier relación humana. La atracción es algo personal e impredecible, y el hecho de que dos personas tengan una gran química en la actuación no garantiza que exista una atracción romántica o sexual fuera de ese contexto. Can Yaman, al ser honesto sobre sus sentimientos, está simplemente estableciendo un límite y aclarando una situación que, quizás, los medios y los fans habían idealizado demasiado. Sin embargo, también hay otras lecturas posibles. Algunos sugieren que esta declaración podría ser una estrategia. Tal vez Can Yaman está tratando de desviar la atención de otros aspectos de su vida personal o profesional, o quizás busca generar un poco de controversia para mantenerse en el ojo público. En el mundo del entretenimiento, la controversia a veces puede ser una herramienta para mantener la relevancia. Podría ser una forma de decir, no pongan expectativas irreales sobre nosotros, o incluso, una respuesta algo defensiva ante la constante presión de los fans y los medios que insisten en emparejarlos. Otro punto a considerar es el momento de la declaración. ¿Fue espontánea o premeditada? ¿Se sentía presionado para responder? Las entrevistas a menudo son un terreno delicado donde las palabras pueden ser sacadas de contexto o malinterpretadas. Es posible que la pregunta haya sido formulada de una manera que lo llevó a una respuesta más tajante de lo que hubiera deseado, o que simplemente estaba cansado de las mismas preguntas repetitivas sobre una supuesta relación con Demet. Lo que sí es innegable es el impacto que estas palabras han tenido. Las redes sociales se han llenado de comentarios.
Hay quienes apoyan a Kanyaman, defendiendo su derecho a ser honesto y a establecer sus propios límites. Comentarios como es su vida privada y tiene todo el derecho a decidir con quién quiere estar o no, o seamos realistas, la química en pantalla no siempre se traduce en la vida real, son comunes entre sus defensores. Por otro lado, hay muchos fans de la pareja ficticia que se han sentido decepcionados. Lamentan que la posibilidad de verlos juntos en la vida real sea prácticamente nula. Para ellos, la magia de Erkenci-Kus era precisamente esa química que ahora se desmorona con estas declaraciones. Se puede leer comentarios como qué pena, hacían una pareja tan bonita, o pensé que había algo más entre ellos, me han roto el corazón. Es interesante notar cómo la línea entre la vida real y la ficción se difumina tan fácilmente en el mundo del entretenimiento. Los actores se entregan a sus personajes de tal manera que los espectadores llegan a creer que esa conexión va más allá del guión. Y cuando un actor declara algo que rompe esa ilusión, el impacto puede ser bastante fuerte. Kanyaman y Demet Özdemir, en Erkenci-Kus, crearon esa ilusión magistralmente. La forma en que interactuaban, las miradas, los gestos, todo contribuía a que el público creyera firmemente en su amor. Y ahora, con esta declaración, se cierra esa puerta, al menos para Kanyaman y quizás, para la esperanza de muchos fans. Además, no podemos olvidar que ambos actores están en momentos muy activos de sus carreras. Demet Özdemir también ha tenido mucho éxito y ha participado en otros proyectos importantes. Kanyaman, por su parte, ha estado explorando oportunidades internacionales, incluyendo proyectos en Italia, donde goza de una gran popularidad. En este contexto, es natural que ambos se enfoquen en sus carreras y en sus vidas personales, que pueden o no incluir relaciones románticas con sus colegas. La frase «nunca tendría sexo con él» es una afirmación muy fuerte. Una negación tan rotunda sugiere que por su parte, no hay ni la más mínima chispa de atracción sexual. Esto puede ser difícil de procesar para aquellos que se aferran a la idea de una pareja idealizada. Sin embargo, es importante recordar que la atracción es multifacética y no se basa solo en el atractivo físico o en la química de pantalla. En resumen, las declaraciones de Kanyaman sobre su colega Demet Özdemir han generado un revuelo considerable. Mientras que algunos defienden su derecho a la honestidad y a establecer límites, otros lamentan la pérdida de la ilusión de una posible relación entre los actores. Lo cierto es que esta confesión pone de manifiesto cómo la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada en el mundo del entretenimiento, y cómo los fans a menudo se involucran emocionalmente con las historias y los personajes que aman. La química en pantalla es un arte y Kanyaman y Demet Özdemir son maestros en ello, pero esa maestría no siempre se traduce en una atracción personal fuera de los escenarios. Y hasta aquí llegamos con este tema que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Espero que esta explicación les haya resultado interesante y les haya permitido comprender mejor el contexto y las diferentes perspectivas sobre las declaraciones de Kanyaman. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Entienden la perspectiva de Kanyaman, o se sienten decepcionados como muchos fans? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.